Buenos días. La disfunción eréctil es una patología que presenta múltiples tratamientos exitosos. Sin embargo, un porcentaje de los pacientes que la padecen no pueden solucionar su problema. Y es en esta situación en la cual la prótesis de pene nos ofrece una alternativa para mejorar la situación sexual de estos pacientes. En este video te comento todo sobre las prótesis de pene. La disfunción eréctil es la imposibilidad de concretar una erección lo suficientemente rígida como para llevar adelante la penetración en el acto sexual. Para entender las causas tenemos que entender que la erección es un complejo mecanismo que interactúan varios componentes. Por ejemplo, entre ellos está el componente psicológico. El componente psicológico es cómo la persona interpreta y cómo se estimula en el acto sexual, o sea, los estímulos erógenos, cómo actúan en la parte psicológica. Luego tenemos el estímulo neurológico, es la señal que envía el cuerpo para que se produzcan algunos cambios que van a desembocar en la erección. Luego tenemos el componente vascular. El componente vascular se compone del componente arterial y del venoso. El arterial lo que va a hacer es dilatarse en el momento de la erección para que llegue sangre al cuerpo cavernoso. Y el componente venoso va a poner en juego el mecanismo valvular para que esta sangre no se escape de los cuerpos cavernosos. Es por eso que cualquier interferencia o cualquier alteración de estos mecanismos pueden desencadenar en una disfunción eréctil. Y también tenemos que tener en cuenta que todos estos mecanismos están regulados por el sistema hormonal, que también juega un rol importante en la disfunción eréctil. Cuando hablamos del componente neurológico, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que algunas cirugías pelvianas, como por ejemplo la prostatectomía radical o las cirugías de recto, lo que hacen es, en la extracción de esos órganos, se llevan también algunos componentes neurológicos que son justamente los que dan, como dijimos anteriormente, el estímulo para la erección. En estos casos, el paciente podía tener algún grado de disfunción eréctil o ninguno, y luego de la cirugía pasar a tener una disfunción eréctil incluso que no se puede solucionar con casi ningún tratamiento médico, y por eso en estos casos vamos a ver más adelante que estaría indicado la prótesis de pene. Por otro lado, tenemos el componente vascular, que en estos casos son pacientes, por ejemplo, que son tabaquistas, que son dislipémicos, es decir, que tienen colesterol o los triglicéridos altos, o por ejemplo pacientes hipertensos. Es decir, todo lo que afecte al corazón o a los vasos puede afectar también para tener disfunción eréctil. En estos casos simplemente lo que pasa es que el componente arterial se obstruye por placas de ateroma, y esto lo que hace es que no pueda llegar suficiente sangre a los cuerpos cavernosos. Y por otro lado tenemos el componente venoso, que básicamente es la disfunción, digamos, de estos mecanismos valvulares, que si bien en algunos pacientes pueden llegar sangre lo suficiente, lo que no puede es contenerla en el cuerpo cavernoso. Y en estos casos no existen muchas medicaciones o directamente no existe medicación que pueda solucionar este problema. A veces sí, lo que se hace es dar medicamentos o tratamientos que mejoran la irrigación arterial y compensa esta fuga venosa, pero no llega a ser un tratamiento totalmente eficiente. Cuando padecemos de disfunción eréctil, aparte del interrogatorio, lo importante es pedir algunos estudios que nos va a orientar cuáles son las causas que el paciente presenta. Por ejemplo, un estudio que no puede faltar es un panel hormonal, en las cuales vamos a pedir principalmente todo lo que es el perfil hormonal masculino y androgénico, y también tenemos que tener un perfil de tiroideo. Y también en este laboratorio podemos pedir un perfil lipídico para evaluar los antecedentes del paciente. Por otro lado, tenemos la opción de pedir una ecografía Doppler, el cual nos va a hablar de la indemnidad o no del torrente sanguíneo arterial, y también podemos evaluar si existe algún componente de fuga venosa.
Estos son los dos estudios principales que tenemos, aparte de una buena anamnesis y un buen interrogatorio del paciente. Dentro de los tratamientos que encontramos, principalmente cuando la causa es vascular, lo que vamos a tener son algunos fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el más conocido es el sildenafil, o también se está dando mucho en este tiempo el tadalafilo. Esto puede darse previo a la relación sexual o se puede dar a bajas dosis todos los días. También tenemos tratamientos regenerativos. El más comúnmente usado es el tratamiento de ondas de choque y también últimamente el plasma rico en plaquetas. Básicamente estos tratamientos lo que hacen es regenerar el árbol arterial, producir nuevos vasos sanguíneos. Esto se llama neoangiogénesis y esto lo que hace es eventualmente que llegue más sangre a los cuerpos cavernosos. También encontramos inyecciones intracavernosas de drogas vasoactivas, como pueden ser la papaverina, la fentolamina o la prostaglandina, que esto lo que hace es actuar parecido a lo que es la fosfodiesterasa 5, pero a nivel local, a nivel del pene. Se introduce con una aguja muy finita adentro del cuerpo cavernoso y esto lo que hace es dilatar los vasos arteriales para que ingrese sangre al cuerpo cavernoso. Generalmente los pacientes que tienen este tratamiento son pacientes que tienen una disfunción eréctil de moderada a severa. También encontramos en los casos vasculares y también de otras causas la bomba de vacío, que es un elemento cilíndrico en el cual se produce una presión negativa. Esto genera el ingreso de sangre a los cuerpos cavernosos y luego se libera una bandita elástica que va en la base del pene para contener la sangre dentro del cuerpo cavernoso. Por supuesto que si el paciente tiene problemas hormonales, vamos a tener que hacer terapia de reemplazo hormonal, principalmente con hormonas similares a la testosterona, que son sintéticas. Y también lo que vamos a tener, por supuesto, son las prótesis de pene, que vendría a ser como el último tratamiento, o sea, si los tratamientos anteriores no funcionan. Y por supuesto, la psicoterapia en casos de que la causa sea psicógena, de origen psicógeno. Generalmente son en pacientes jóvenes, pero tengamos en cuenta que el componente psicológico existe en toda disfunción sexual. Lo que nosotros vamos a tener que detectar es si el componente psicológico es la causa o es el efecto de la disfunción eréctil. Siempre vamos a tener un componente psicológico. Hay veces que la causa de la disfunción eréctil es orgánica, pero siempre va a afectar la parte psicológica. También tengamos en cuenta que existen pacientes que el origen de su disfunción eréctil es psicógeno, pero vamos a encontrar que fueron a diferentes tipos de profesionales de la salud mental y no le pudieron dar una solución. Por lo tanto, en estos casos también tenemos que tener en cuenta otro tipo de tratamiento que no sea el psicológico. Ya hablando más concretamente de la prótesis de pene, las indicaciones van a ser muy precisas. Básicamente, las indicaciones van a ser en cualquier paciente que tenga disfunción eréctil y que ya no funcionan los tratamientos de primera o segunda elección. Pero tenemos algunos casos que son bastante claros. Por ejemplo, las cirugías pelvianas, como las prostatectomías radicales, generalmente presentan una disfunción eréctil que no responde a ningún tipo de tratamiento. Estos son los casos principales en los cuales se indica una prótesis de pene. También tenemos pacientes que tienen problemas vasculares, por ejemplo arteriales, que ya han pasado por todos los tratamientos, incluso por inyecciones intracavernosas, y ya la obstrucción arterial es tan importante que ya no funciona ningún fármaco o no hay ningún fármaco que pueda dilatar lo suficiente las arterias como para que ingrese sangre. En estos casos está indicado la prótesis de pene. Generalmente son pacientes diabéticos, dilipémicos o fumadores que presentan una patología vascular importante. También tenemos los pacientes que presentan de entrada un componente venoso, es decir, pacientes que son añosos, pacientes que tienen peyronie y esto les genera una fuga venosa, pacientes que tengan algún tipo de traumatismo, que pueden ser incluso pacientes jóvenes. En estos casos, los tratamientos vasculares no van a tener resultado y por lo tanto en estos casos a veces
se decide, la cirugía de prótesis de pene. También vamos a tener pacientes que presentan enfermedad de Peyronie. Tengamos en cuenta que la enfermedad de Peyronie es la producción de una placa fibrosa en el cuerpo cavernoso y la curvatura de esta causada por esta placa. A veces en la producción de la placa fibrosa se producen en esa zona fuga venosa. Entonces, y también producen esta misma placa la obstrucción de los cuerpos cavernosos y no deja que la sangre transcurra hacia distal en el cuerpo cavernoso. Por lo tanto, clásicamente vamos a encontrar que estos pacientes tienen una buena erección hasta el nivel de la placa y de ahí en adelante tienen una erección o muy pobre o directamente tienen el pene flácido. Entonces se le imposibilita la penetración. En este caso también se puede optar por una prótesis de pene que mejoraría tanto la curvatura como la disfunción eréctil. La prótesis de pene son cilindros que se implantan dentro de los cuerpos cavernosos que son biológicamente activas y reemplazan la erección fisiológica por una erección artificial. Dentro de las prótesis de pene encontramos prótesis que son hidráulicas y prótesis maleables. Dentro de las prótesis hidráulicas tenemos prótesis de 2 y de 3 componentes. Básicamente el mecanismo de la prótesis hidráulica es, por ejemplo, en la de 3 componentes tiene un reservorio que se implanta paravesical, o sea, al lado de la vejiga, el cual contiene agua destilada. A través de una bomba que se implanta en el escroto se bombea ese líquido hacia el componente que está dentro del cuerpo cavernoso y esto lo que produce es una erección muy similar a la fisiológica. Luego, cuando ya no estamos teniendo más relaciones sexuales, a través de la misma bomba hacemos que este líquido vuelva hacia el reservorio paravesical. Y con respecto a la prótesis maleable, presenta un solo componente, que es solamente el componente intracavernoso, o sea, dentro de los cuerpos cavernosos, pero el paciente no tiene que bombear nada, es decir, simplemente se coloca el pene en la posición donde desea para llevar adelante el acto sexual. Tanto las prótesis hidráulicas como las maleables presentan una rigidez importante como para poder llevar adelante la penetración y las sensaciones dentro de las relaciones sexuales son exactamente las mismas que cuando el paciente tenía la erección fisiológica. Pueden eyacular, tienen orgasmo y la sensación es exactamente la misma. El procedimiento quirúrgico es un procedimiento bastante simple. Sin embargo, siempre es recomendable que los pacientes se operen en centros donde tengan un flujo de pacientes importantes para que el médico esté adiestrado en estos procedimientos. La cirugía aproximadamente puede durar entre 1 hora en promedio, pero incluso puede durar un poco menos. Generalmente el paciente queda internado un día, a veces se va en el mismo día, puede ser ambulatoria, y eventualmente tendrá que tomar algunos antibióticos profilácticos y algunos analgésicos en el postoperatorio. El tiempo de recuperación en el postoperatorio inmediato es un reposo relativo en los primeros 3 o 4 días, con colocación de hielo a nivel local porque en esta zona es muy proclive a las inflamaciones. Y luego, para tener nuevamente relaciones sexuales, va a tener que el paciente esperar aproximadamente 1 mes y medio, es decir, 45 días. Es importante tener en cuenta cuando se realizan cualquier tipo de cirugía, es que toda cirugía es pasible de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? Las más importantes son la infección de la prótesis, que en este caso lo que se soluciona sacando o intercambiando la prótesis. Tenemos que tener en cuenta que cualquier prótesis que nosotros nos coloquemos, de cualquier tipo, ya sea una prótesis peniana, como puede ser por ejemplo una malla en una cirugía de hernia o una prótesis de cadera en una cirugía traumatológica, siempre las prótesis están mal defendidas, digamos, por el cuerpo, porque no forma parte del cuerpo. Entonces, si estas prótesis se infectan y se implantan colonias de bacterias, es muy difícil eliminarlas con antibióticos o directamente imposible. Entonces, en estos casos, la única opción que nos queda es sacar esta prótesis y en el mismo acto colocar otra. Nosotros hacemos eso, pero en algunos casos también otros médicos lo que hacen es sacarla, dar un tratamiento antibiótico y luego recolocar la prótesis. También
Otra complicación que es bastante menos frecuente es la extrusión de la prótesis, ya sea hacia distal o hacia proximal. ¿Qué quiere decir esto? Que la prótesis horade el glande, por ejemplo, y salga y se asome hacia afuera del pene. También encontramos otros efectos, mejor dicho, complicaciones, como por ejemplo puede ser el dolor crónico, que son, gracias a Dios, muy bajos, y en el postoperatorio inmediato también encontramos muchos casos de hematomas, que esto en alguna medida es normal tener algún hematoma, pero a veces son hematomas importantes que incluso predisponen a las infecciones. Por lo tanto, y en conclusión, debemos decir que el implante de prótesis peneana es un procedimiento seguro hoy en día, con probabilidad muy baja de complicaciones, siempre por supuesto en manos adiestradas, y es una herramienta fundamental en el tratamiento de la disfunción eréctil, principalmente de los pacientes que no se le puede dar una solución con tratamientos más simples, o incluso con psicoterapia en pacientes que tienen disfunción eréctil psicógena, pero que no pueden encontrar una solución luego de haber pasado por muchos psicólogos. O incluso hay pacientes que, por ejemplo, no quieren pincharse con las drogas intracavernosas y deciden directamente colocarse una prótesis de pene. Hasta acá te comenté todo sobre prótesis peneanas. Nos vemos en el próximo video.